Hola a todos, bienvenidos al aula de geometría analítica y vectores. En esta unidad vamos a estar estudiando a una cónica llamada hipérbola. Entonces comencemos definiendo qué es una hipérbola. La sección cónica o conjunto de puntos que forman la intersección de un plano con un cono de revolución de dos ramas. Cuando el plano secante corta las dos ramas del cono y no pasa por el vértice, es lo que se llama hipérbola. Acá podemos apreciar la gráfica de una hipérbola que se ha formado allí mediante la intersección del plano con un cono de dos hojas. Fíjense que esta intersección o este plano no pasa por el vértice del cono. Estas hojas que se han formado acá es lo que recibe el nombre de hipérbola. Una hipérbola siempre tiene dos hojas. Definimos entonces más rigurosamente a una hipérbola de la siguiente manera. El lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos del plano, llamados focos, es siempre igual a una constante, que en este caso vamos a denotar por 2a, y es menor a la distancia entre los focos. Acá podemos apreciar una hipérbola. Esto que está acá son las hojas de una hipérbola, y si tomamos sean estos puntos F y F' los focos de la hipérbola. Si tomamos un punto cualquiera de la hipérbola y medimos la distancia que hay desde el punto hasta el foco F, y la distancia que hay desde el punto hasta el foco F', nos encontramos con lo siguiente. El valor absoluto de las diferencias siempre es igual a una constante llamada o denominada en este caso 2a. ¿Qué elementos encontramos dentro de una hipérbola? Dentro de una hipérbola podemos encontrar los siguientes elementos. Los focos, a los que llamaremos F y F', un eje focal que es la recta L que pasa por los focos. También encontramos unos vértices reales A y A', que son los puntos de intersección de la hipérbola con el eje focal. El eje transverso o eje o segmento de recta que une los puntos A y A', y cuya longitud es igual a 2a. El eje focal, que es el segmento de recta que une F y F', cuya distancia o cuya longitud es igual a 2c. El centro de la hipérbola, que es el punto medio de F', podríamos decir entonces que la distancia que hay desde el foco hasta el centro es igual a c. La recta normal, que es una recta perpendicular al eje focal y que pasa por el centro de la hipérbola. Los vértices imaginarios son puntos ubicados sobre la recta normal simétricos con respecto al centro. El eje imaginario es el segmento que une los puntos B y B' y cuya longitud es igual a 2b. Un rectángulo principal es el rectángulo cuyos lados tienen por puntos medios a los vértices A', B y B'. Las asíntotas son las rectas a las que llamaremos M y M'. Estas rectas contienen a las diagonales del rectángulo principal respectivamente. Es decir, cada asíntota contiene a una diagonal del rectángulo principal. Una cuerda E', una cuerda es un segmento que une dos puntos cualesquiera de la hipérbola. Llamaremos cuerda focal a aquella cuerda que pase por el foco, y en particular si esta cuerda focal es perpendicular al eje focal, entonces se llama lado recto y su longitud es igual a 2b cuadrado dividido a. También podemos encontrar el radio vector. ¿Qué es el radio vector? Es el segmento que va desde el foco hasta un punto cualquiera de la hipérbola. Podemos identificar acá FP y F'P. La excentricidad nos está midiendo el achatamiento de la cónica, y en este caso la excentricidad se define como C dividido A. Como el valor de C es mayor al valor de A, la excentricidad va a ser mayor que 1 en el caso de la hipérbola. Las directrices, que son las rectas D y D', perpendiculares al eje focal y cuya distancia al centro es igual a A sobre E. Podemos apreciar esta gráfica e identificar todos los elementos que hemos citado. Fíjense que acá tenemos el centro de la hipérbola, están los vértices A y A', que son la intersección del eje focal con la hipérbola, los focos F y F', que están ubicados sobre el eje focal. Podemos encontrar acá a la recta perpendicular al eje focal, sobre el cual se ubican los vértices imaginarios D y B'. Está marcado acá el rectángulo principal, cuyos puntos medios son A', B y B'. Las asíntotas que contienen la diagonal son rectas que contienen la diagonal del segmento, del rectángulo principal. Podemos identificar
una cuerda E'E', una cuerda focal GG', el lado recto, que es una cuerda focal perpendicular al eje focal, las directrices, que son rectas perpendiculares al eje focal y cuya distancia al centro está dado por A sobre E. Entonces, dentro de esta gráfica podemos apreciar todos los elementos de una hipérbola. Unas observaciones importantes. Cada directriz posee la siguiente propiedad. Si R es la distancia de un punto cualquiera de la hipérbola al foco y S es la distancia desde el mismo punto a la directriz correspondiente, es decir, a la directriz unilateral a ese foco, entonces la excentricidad es R sobre S. Además, la distancia de cada directriz al centro está dado por A dividido E, donde E es la excentricidad. Entonces, si tomamos un foco cuyas coordenadas sean x sub 0 e y sub 0, mientras que la recta AX más BY más C igual a 0 es la ecuación de una directriz D correspondiente al foco, si P es un punto genérico cuya coordenadas sean X y un punto cualquiera, entonces se cumple lo siguiente: distancia desde P hasta F dividido la distancia desde P hasta la directriz es igual a la excentricidad. Aplicando entonces las relaciones entre puntos, distancia entre dos puntos y la distancia de un punto a una recta, esta relación se verifica. Y podemos apreciar eso en la figura. Si yo mido la distancia desde este punto P hasta el foco y mido la distancia desde este punto P hasta la directriz, el cociente entre esas distancias es igual a la excentricidad. Eso ha sido todo. Gracias por la atención.